Bienvenidos a su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con nuestro hermano y evangelista Fernando Pérez. Esperando que sea de bendición para sus vidas. Amén, muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy es martes 9 de marzo del 2021 y este es su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios. Queremos darle las gracias de manera muy especial a todas aquellas personas que han visitado nuestra página de Facebook y de YouTube. Agradecemos grandemente, primeramente al Señor, esta gran oportunidad de extender su reino a través de estos canales de Facebook y de YouTube. Seguimos orando por cada uno de ustedes que nos ha hecho favor de marcar ahí me gusta el Verbo de Dios. Oramos por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes para llevarles una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Estamos agradecidos y esta mañana queremos orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que Él nos ayude y podamos llevarle un mensaje que traiga esperanza, que traiga consolación, pero también un mensaje de exhortación en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos ayuda, Señor, en todo lo que hagamos. Te pedimos que abra nuestra mente, nuestro entendimiento espiritual y que tu nombre sea enteramente glorificado a través de esta predicación, que es tu palabra, Señor. Que es la esencia de tu palabra, Señor, la que será predicada. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Queremos leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. El encabezado de esta escritura dice la culpabilidad del hombre. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bendito sea el Señor. Queremos llevar esta mañana este tema que tiene que ver con un tema que se llama la ira de Dios. Dice aquí la palabra del Señor que la ira de Dios se revela desde el cielo. Ciertamente el tema de la ira de Dios no es el mejor de los temas para escuchar. De hecho, algunas personas en cierto temor quisieran que fuese quitado todo aquello que habla de lo que es la ira de Dios en la misma palabra. Algunas personas incluso tienen miedo o temor de leer el libro de Apocalipsis, ya que ahí se habla de una ira de Dios que será derramada en el futuro cuando él considere oportuno hacerlo. Sin embargo, la ira de Dios es un tema del cual la Biblia nos habla desde antes de la fundación del mundo. La ira de Dios es manifiesta cuando Dios envía a Satanás a la tierra. Jesucristo, nuestro Señor, dice, yo veía a caer a Satanás del cielo como un rayo. Y sin lugar a dudas, esto manifiesta también la ira de Dios. Bendito sea el Señor. La ira de Dios se nos advierte claramente que va contra todo pecado. Y dice la Biblia en Génesis 7:11 que la ira de Dios fue manifiesta justamente en el año 600 de la vida de Noé. Dice la palabra del Señor, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así como aves, ganados, bestias y reptiles, y todo hombre. ¿Cómo podemos llamarle a este concepto? A esto se le llama
la ira de Dios que llegó a su máxima expresión el pecado y su justicia debía de enviar un juicio sobre la tierra. Es intolerable el pecado en la presencia de Dios. Dios había sido muy paciente con el mundo antiguo, pero la paciencia de Dios llegó al máximo. La ira de Dios también se ve manifiesta en Sodoma y Gomorra, cuando en el capítulo 19 de Génesis, y la razón es el pecado en extremo, ¿sí? Perversión moral al máximo. También la Biblia nos habla que una de las desgracias del pueblo de Israel justamente fue la ira de Dios manifestada porque no llegó el pueblo de Dios a Canaán. Y Moisés les recuerda en Deuteronomio capítulo 9 verso 8 y les dice: hasta en Horeb provocasteis a ir al Señor, y el Señor se enojó tanto que estuvo a punto de destruirnos. La ira de Dios se encendió contra Israel y los hizo vagar 40 años en el desierto. Es cierto que no es posible de ninguna manera evitar este tema. No debemos de evitar este tema porque es un tema central en la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18? ¿Contra quién se revela la ira de Dios? ¿Y por qué? Dice la palabra del Señor: contra toda impiedad, del griego asebia, que indica aquellas personas que no tienen ningún respeto hacia Dios, es no hacerle caso a Dios. Y también el verso 18 nos habla de injusticia, que su asiento en el griego es adikia, y nos enseña y expresa una negación a ser justos con los demás. La segunda mención también que hace de injusticia tiene una extensión un poquito más amplia y abarca toda la actividad humana que impide la penetración de la gracia y la verdad en el interior de las personas, lo que significa que los incrédulos impíos perseveran y se oponen e impiden el paso y procurarán echar abajo la verdad de la gracia de Dios, la que ha sido manifiesta a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio de su muerte y de su resurrección. Por eso la Biblia dice claramente: se ha manifestado desde que el mundo existe, dejándoles sin excusa. El hombre no tiene excusa porque Dios se ha revelado desde el principio de la creación del mundo, manifestado en la revelación de la naturaleza que está hecha. Bendito sea el Señor. La Biblia nos dice claramente también, podemos considerar y hacer una pregunta: ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es algo, sin lugar a dudas, demasiado terrible, grande, es aterrador, no se puede comparar con ningún evento que haya ocurrido en la tierra. Aun cuando hemos visto grandes desgracias en el mundo, no es de ninguna manera comparable la ira de Dios. Este significado de la ira de Dios se nos puede manifestar como el conocimiento del mal y la injusticia. También se le conoce como el enojo, irritación, indignación, furia, amén, de parte de Dios hacia todo lo que se llama pecado. Cuando la Biblia habla de ira, se refiere justamente al rechazo que Dios percibe de todo mal, de toda injusticia, de toda iniquidad, porque Dios es justo y esa justicia es una cualidad y perfección particular de Dios. La ira de Dios también se nos enseña en la palabra de Dios como un tema de gran relevancia, de la cual Dios no tiene ningún interés en que el mundo conozca que ciertamente sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, porque el escritor Hebreos dice en el capítulo 10, verso 30, pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, el Señor juzgará a su pueblo. También es importantísimo ver que todo este tema se mueve a través de la palabra del Señor, y en el capítulo 1 del profeta Sofonías
nos habla acerca del carácter de la venganza del Dios Todopoderoso, y que reiteramos, no es un tema que sea muy agradable. Sin embargo, es de gran importancia conocer lo que la Biblia dice. Sofonías 1:7 dice el Señor, verso 2: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, y esto lo deja ver categóricamente lo que Sofonías está diciendo de esta naturaleza de Dios. A pesar de que el pueblo de Israel es muy amado de parte de Dios, Dios no le toleró que fuera un pueblo idólatra, que fuera un pueblo que no buscaron a Jehová y que tampoco le consultaron. Sofonías dice en el versículo 7: callad ante la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Y esto es algo que sin lugar a dudas no sabemos cuándo ocurra. De hecho, nosotros podemos considerar lo que la mayoría de las personas consideran la naturaleza de Dios como un Dios grande en amor, manifestado en el Evangelio de San Juan 3:16, pero también en Primera de Juan 4:8, que dice que Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios, porque esta es la naturaleza de Dios. La Biblia nos dice claramente que algunos piensan que Dios nunca va a condenar a las personas, que al final de todos los tiempos Dios perdonará a todo aquel hombre o mujer sin importar los pecados que hayan cometido. Y aunque no lo aceptemos, esta es una parte importante de la naturaleza de Dios. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, pero Hebreos 12:29 nos dice que Dios es fuego consumidor. También por su parte Moisés lo establece en el capítulo 32, verso 39 del libro de Deuteronomio, y el Señor dice: ved que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré vivo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera. Bendito sea Dios. Es de tal manera que en un evento de rebelión contra Dios, también Moisés, en el capítulo 90 del libro de los Salmos, hace una interrogante y pregunta: ¿quién conoce tu ira según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De antemano, entonces, la ira de Dios es contra todo pecado, porque Dios es un Dios único y santo. Dios es juez justo, lo establece el salmista en el capítulo 7, verso 11, y Dios está irado contra todo impío todos los días, si no se arrepiente. Esto es bien importante. La ira de Dios se debe de predicar con el propósito de que la gente del mundo conozca que sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y que la prédica de la palabra del Señor tiene el propósito de que las personas vengamos a un arrepentimiento genuino, como lo establece el capítulo 51 del libro de los Salmos. Él afilará su espada
Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo he preparado mis armas de muerte, dice Dios, y ha labrado saetas ardientes. Debemos de explicar también que la ira de Dios no solamente es aplicable a grupos de individuos, sino que la ira de Dios es manifestada a naciones enteras, así como a individuos de manera particular. La ira de Dios es manifestada también de manera particular, como en el caso que nos habla el capítulo 12, verso 1 de Números, cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Es impresionante cómo la palabra del Señor nos muestra la naturaleza de este gran pecado, a pesar de que sabemos que los tres eran importantísimos en el proyecto de Dios de llevar al pueblo a la Canaán bendita que fluía leche y miel. Hubo un espíritu de envidia de parte de María y de Aarón. Este desacuerdo entre los hermanos pudo haber sido mucho, incluso pudo haber sido el celo, porque Dios tenía como principal a Moisés. Ellos tomaron el argumento de que Moisés había tomado una mujer cusita, una mujer de color, amén, y pueden haber sido muchos los argumentos. Simplemente el caso tremendo es que esta murmuración fue al extremo, porque la Biblia nos da a comprender que la murmuración contra Moisés no solamente fue contra él, fue contra la autoridad, amén. Y ellos dijeron: nada más Dios ha hablado por Moisés, nosotros no somos importantes en la obra de Dios. Dicho de otra manera, y es cierto, porque nosotros vemos a María cuando Dios les da la victoria y el pueblo logra cruzar las aguas apartadas de un lado hacia otro. Ella danzaba y cantaba y decía gloria a Dios, y ciertamente también por la persona de el hermano de Moisés, de Aarón, también Dios se había hablado y era algo grande. Eran grandes los tres en la presencia de Dios. Entonces, tenemos que tener claro que dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, y que ciertamente Moisés había escuchado esta murmuración, sin embargo, había guardado silencio ante ella. A veces pudiera ser para nuestros enemigos el hecho de poder nosotros blasfemar contra ellos, pero dejarle las cosas a Dios es otro asunto. Es más grave, porque dice el Señor: mía es la venganza, si tú no abrieres tu boca, yo seré tu vengador. Dios como Padre disciplina a María y Aarón y les dice: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a María y Aarón. La reprensión contra ellos, él les dijo: escuchen mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Una cosa debemos considerar, que Dios conoce a perfección nuestra naturaleza, lo más íntimo de todos nuestros pensamientos. Cara a cara hablaré con él, con Moisés, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y entonces añade la Biblia: la ira de Jehová se encendió contra ellos, y el efecto de la ira de Dios es que dejó a María leprosa, blanca como la nieve, y fue echada del campamento por 7 días. Trae sus consecuencias, y esta es una manifestación de la ira de Dios. Aunque algunos piensan, dice aquí la palabra del Señor: la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. La Biblia dice en el capítulo 26, verso 9 del profeta Isaías, que muchas personas no van a recibir el Evangelio, que muchas personas no creerán al Evangelio hasta que no venga el juicio de Dios sobre el mundo, de lo cual ya sería demasiado tarde. Algunos piensan, por ejemplo, que las injusticias
que se están cometiendo nunca tendrán sus fuertes consecuencias. Estas vendrán tarde o temprano, porque esto lo está hablando el Señor. En el profeta Isaías capítulo 10, verso 1, emite el Espíritu Santo un juicio y dice: ¡ay! Este juicio iba naturalmente sobre los gobernantes, sobre los sacerdotes, sobre los profetas, sobre el mismo pueblo de Dios, sobre todos aquellos encargados de impartir justicia. Y dice el profeta: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis el día de castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?, dice el Señor. La ira de Dios también es manifestada a naciones enteras, y Dios usó naciones enteras para castigar a su propio pueblo, dejando y reiterando que Dios no hace acepción de personas, porque Él usó a esa nación llamada Siria. Y dice la palabra del Señor en Isaías 10:10: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, dice el Señor. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Imagínense si Dios ha hablado este juicio sobre su pueblo que ama. Por eso la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Por su parte, en el capítulo 13, verso 3 del profeta Isaías, dice el Señor: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Cuando Dios establece un juicio sobre Babilonia, dice el Señor: porque la ira de Jehová, por la ira de Jehová, Babilonia no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Por su parte, el profeta Ezequiel, capítulo 30, verso 12, dice: y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos, y por manos de extranjeros destruiré la tierra, todo cuanto hay en ella. Y el Señor dice: yo Jehová lo he hablado. Así ha dicho el Señor también: destruiré las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor, asolaré Patros y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en Tebas. Derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Esto es claro, sin lugar a dudas, que la ira de Dios es parte esencial no solo de la palabra de Dios, sino de la naturaleza misma de Dios. No podemos simplemente predicar el amor de Dios, no podemos simplemente predicar la prosperidad económica, es un tema errado. Debemos de predicar el amor de Dios, pero también que Dios es fuego consumidor y no se detendrá cuando Él derrame su juicio. Dice el Señor: y pondré fuego a Egipto, Sin tendrá dolor, y Tebas será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán a cautiverio. El propósito del Evangelio de Dios es justamente la persuasión del hombre, que el hombre se vuelva a Dios. Y en tanto pasan los días, está profetizado por el apóstol Pablo que no solamente el hombre no creerá, sino aquellos que alguna vez creyeron apostatarán de la fe siguiendo doctrinas incorrectas. Lo dice específicamente: doctrinas de demonios, y habrá una gran apatía hacia la palabra del Señor. Mateo 24 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Amén. Cuando la venida de Cristo esté cerca, habrá más apatía, pero también habrá más predicación, habrá más evangelio, se predicará más la palabra de Dios. Hoy estamos aquí para hablarte de la paciencia de Dios, que en cierta forma no conocemos el límite de la paciencia de Dios. Dios tampoco quiere llegar al límite de la paciencia, soportando los pecados de todos nosotros. Por eso Él nos ha enviado a predicar la bendita palabra de Dios. ¿Cómo podemos evitar la ira de Dios? Dios nos está invitando desde el año 33, cuando Cristo fue crucificado, cuando el Señor Jesucristo lo establece Pablo en el libro de Gálatas, se hizo maldición para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Dios nos está invitando a que podamos evitar la ira de Dios, porque escrito está en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, verso 31, que nos habla de la historia de Lázaro y el rico, de las terribles consecuencias que conllevará todo aquel que rechace el Evangelio de Dios, para todo aquel que no se arrepienta, para todo aquel que considere como poca cosa la predicación central de la persona de Cristo. También nos enseña este mensaje de Lucas 16, 19 al 31, que después de muerto no hay ninguna oportunidad. No te dejes engañar. Nadie podrá sacarte de donde tú decidas en este día el arrepentimiento, o tú persistas en tus pecados. Nadie podrá sacarte de un lado hacia otro. Hay una gran cima, decía el Señor, hay una gran cima, no podemos pasar para allá. En el Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 36, nos dice que el que cree a este Evangelio, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. La Biblia lo establece en el libro de Números, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y Él lo va a hacer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es claro el Señor, la palabra de Dios es bastante clara, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que vendrá la ira de Dios sobre él. Hoy en día, Dios ha preparado su ira para un día que Él la manifestará. Por eso nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, versos 5 y 6, las consecuencias de cada persona, a razón de que viene la ira de Dios a manera personal. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mucha gente se ha expresado mal de Dios. Mucha gente no ha querido creer porque ellos hablan de una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, todo el justo juicio de Dios, a pesar de que haya muchas muertes, nunca tendrá que ver con un juicio de naturaleza humana. Cuando esto ocurre es porque la paciencia de Dios se ha terminado. El juicio de Dios es justo. Por eso Elifaz Tenamita le dijo a Job, y esto es bien importante que podamos consolidarlo como una verdad absoluta de Dios. Le dice en el 4:7 de Job, recapacita ahora. Él está dando un consejo y le dice a Job, qué inocente se ha perdido en la naturaleza de Dios, que conoce tu propia naturaleza. Él te va a guardar de la ira que viene sobre el mundo, siempre y cuando nosotros abracemos el Evangelio de Dios, tengamos un arrepentimiento genuino. Y Elifaz Tenamita le dice, qué inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, también eso van a cegar. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira,
son consumidos. Por eso dice la Biblia y nos advierte y nos da no solamente un lado de la naturaleza de Dios, sino que Pablo dice en capítulo 5 de Romanos, verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, es decir, por la persona de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios que viene sobre el mundo. Arrepiéntete en esta mañana, te lo aconsejo con todo nuestro corazón y con mucho temor delante de Dios. Pídele perdón a Dios, pídele que cambie tu corazón, que te haga una nueva criatura. Reconócelo como tu Señor y Salvador personal. Vive para Cristo, no pongas argumentos. La Biblia dice que debemos de tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe y no en los hombres, porque ningún argumento será válido ante la presencia de Dios. No tengas en poco la palabra predicada y el consejo que te damos escapa por tu vida, escapa de la condenación del mundo, escapa hacia la vida eterna, sálvate de esta condenación que viene sobre el mundo entero. Hoy quiero invitarte en esta mañana y decirte que realmente Dios nos ama mucho, Dios es amor y algunos se jactan diciendo, declárame dónde está el juicio de Dios, a partir de cuántos años Dios determina el juicio. Bueno, tal vez la gente tiene razón y la Biblia dice que muchas personas hacen muchas maldades y muchas iniquidades porque como el juicio de Dios no viene de manera inmediata, ellos piensan que Dios nunca cobrará las injusticias, ellos piensan que Dios nunca cobrará el hecho de que el hombre se burle del Evangelio de Cristo, que es para bendición y para salvación de nuestras almas. Este mensaje ciertamente es un mensaje fuerte, pero es el mensaje de Dios, que en esta mañana oramos a Dios que usted pueda tener un verdadero arrepentimiento para la bendición de usted y de su familia. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por esta mañana que nos has permitido estar aquí, Señor, que con temor y temblor, Padre, hemos llevado, Señor, este mensaje, Señor, de la naturaleza bendita y santa tuya, Señor. Dios es amor, pero Dios es también fuego consumidor. Dios, que a través de la palabra predicada podamos volver en sí, Padre, podamos recapacitar y podamos venir a un arrepentimiento que nos traiga paz, a un arrepentimiento que nos justifique, que pueda reconciliarnos con Dios. Y así como establece la palabra de Dios que le decían a Job, amístate con Dios y por ello te vendrá bien. Oramos en esta mañana para que aquellas personas que están escuchando este mensaje podamos amistarnos contigo, Señor, y recibir el Evangelio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Le damos muchas gracias en esta mañana. Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios se reitera ante ustedes y agradecemos de manera personal nuevamente a todas aquellas personas que han escuchado y han dado el like en el programa Ministerio Evangelístico, en el Facebook y en el YouTube. Que Dios les bendiga de manera muy especial. Amén. Amén.